maestro que viene con todo y que va a dejar la víbora chillando. Déjeme saludar al maestro Luis Guillermo Hernández, director de La Sexta W, conductor de sus espacios independientes, académico universitario, hombre libre como el viento y orgullosamente miembro de esta familia sin censura. ¿Cómo estás, Luis Guillermo? ¿Qué tal, mi querido Vicente? Muy buenas tardes y también muy buenas tardes a la audiencia de Sin Censura. En este miércoles, el primer día de febrero, pues ya pinta movidito en todas las cuestiones políticas y sociales en nuestro país, mi querido Vicente. Oye, ¿y cómo no? Con este tema del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, que se presumía que se había juntado con la Bastida, y luego que siempre no reconoce el presidente el gesto de el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas de desmarcarse, de deslindarse, pero como tú preguntas y lo preguntas bien, el pueblo también perdonará al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas por andarse reuniendo con todos estos personajes, porque además la Bastida no sería el primero con el que se reúne. Hemos dado seguimiento a estas reuniones del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas con personajes como, solo por dar un nombre, Silvano Aureoles, en un pasado no muy lejano. Así que arrancamos, mi querido Luis Guillermo. Creo que si algo podemos documentar, mi querido Vicente, si algo podemos comprobar, es la absoluta mezquindad con la que Cuauhtémoc Cárdenas, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, el líder moral de la izquierda mexicana, se ha conducido respecto del hoy presidente Andrés Manuel López Obrador, siempre regateándole su apoyo incondicional, definitivo, decidido en las 3 campañas presidenciales en que fue candidato, siempre poniéndose al margen de su lucha, que no era una lucha personal, sino una lucha de todas y de todos por lograr que la izquierda llegara al poder, siempre condicionando su solidaridad, su alianza, incluso su presencia en los mítines, en las congregaciones multitudinarias. Y creo que esa mezquindad que refleja magistralmente el maestro Hernández en su cartón que utilicé hoy para hacer el comentario en mis redes sociales, es sin lugar a dudas la consecución de una trayectoria errática en la que el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas no pudo afrontar el terrible para él hecho de no alcanzar la presidencia de la República. Este cartón demoledor de Hernández, que no data de ayer ni de hace un mes, sino que debe tener por lo menos 15, 17 años, habla de un hombre mezquino que sin generosidad, sin bonomía, se niega a darle su respaldo decidido a una causa que él encabezó, que él comenzó, que él aglutinó, pero para la que no pudo alcanzar la gran meta de la presidencia de la República. Me parece que el ingeniero Cárdenas le queda a deber al movimiento progresista que en 2018 alcanzó la presidencia de la República, y le queda a deber no solo por el hecho de los múltiples desplantes, mi querido Vicente, múltiples, incluidos uno muy, muy triste, el día en que López Obrador lo invitó a la Casa de Transición, recién obtenido el triunfo en julio de 2018, y la cara de Cuauhtémoc Cárdenas era una cara de funeral, no de celebración, era una cara desencajada y no de la victoria que también le correspondía. Si Cuauhtémoc Cárdenas hubiera sido un poquito generoso con ese movimiento, hoy sería el gran líder moral de la Cuarta Transformación, la figura de estatura descomunal que acompañara estos tremendos cambios
que se han llevado a cabo en los últimos 4 años y que van a concluir con la transición democrática, la continuidad de la transformación en 2024. Sin embargo, desafortunadamente, el ingeniero Cárdenas eligió otro camino, y aunque el presidente de la República hoy fue muy condescendiente y se desdijo de sus palabras que ayer lo equipararon a Cuauhtémoc Cárdenas con esta runfla de canallas de la oposición, en realidad la sentencia popular en contra del ingeniero Cárdenas es demoledora, es triste y hasta injusta con la propia gesta histórica que protagonizó Cuauhtémoc Cárdenas, pero que solo resulta de sus propios actos y de sus propias mezquindades, Vicente. Maestro Luis Guillermo, hablando de mezquindades, acabo de ver este tuit porque me lo manda un amigo y me escribe: andan desatados. Y ya que estábamos hablando en la mesa de diálogo pasada con Paco Cruz y Jaime Hernández, de los que no identifica Ciro Gómez Leiva, pero que hacen una defensa de Genaro García Luna, nunca se enteró de lo que ha dicho Riva Palacio, Leo Zuckerman, Carlos Marín. Bueno, se le olvidaron algunos de sus dichos al propio Ciro Gómez Leiva. Quiero compartir un tuit que publica Dolia Esteves, corresponsal mexicano-estadounidense en Washington, que ha petardeado una y otra vez, pareciera con la intención de golpeteo contra el presidente Andrés Manuel López Obrador. Fue quien escribió que, de acuerdo a sus datos duros, su análisis de datos duros, el Air Force One con Joe Biden no aterrizaría en el AIFA, y que, pues bueno, ya sabemos que la historia la exhibe como el adjetivo que le quieran poner. Hoy escribe un tuit que me parece lamentable en momentos en que estamos ante un sector de los medios de comunicación que se negaría a darle difusión importante al juicio contra Genaro García Luna, que podría ser el juicio del siglo. Ve lo que escribe Dolia Esteves. Miembros del jurado empiezan a cabecear ante las tediosas arengas de los narcotestigos con el agravante de que son traducidas. Es increíble, fíjense nada más esto, es increíble que después de tantos años en prisión, con todo el tiempo del mundo, todavía no sepan inglés. Genaro García Luna debería hablar fluido sin intérprete. Ah, cabrón. No, pues, no sé ni qué decir de un análisis tan profundo, una crónica tan sesuda de una corresponsal de larga trayectoria como Dolia Esteves, mi querido Luis Guillermo Hernández. A mí me causa un poco de sorpresa identificar en algunos colegas periodistas una cierta militancia activa, enfática y decidida a favor de la causa de Genaro García Luna, incluso en estas circunstancias en las que los testimonios, independientemente de que sean aburridos o no para algunos de ellos, pues confirman que ese hombre fue uno de los más nefastos funcionarios públicos, porque obligó al pueblo de México a arrodillarse ante el crimen organizado. Me preocupa y me sorprende la frivolidad de algunos de ellos, la absoluta desconexión con la realidad mexicana y la soberbia de pretender que escuchemos sus dislates, sus exageraciones, sus mentiras abiertas, en algunos casos condicionadas por los apoyos públicos o privados que reciben, o por la información o los convenios informativos que hacen con autoridades estadounidenses, y que callemos ante su mediocridad informativa, ante su tendencia parcial, absolutamente parcial y antiperiodística. Lamento mucho, mi querido Vicente, que figuras como Dolia
se hayan alejado del periodismo profesional y serio, única y exclusivamente para militar en causas que abiertamente son ajenas al mejor periodismo. Creo que perdimos mucho en este sexenio, mi querido Vicente, en términos de periodismo profesional, en términos de periodismo serio, pero quienes más han perdido son toda esta camada de periodistas que durante mucho tiempo, mi querido Vicente, navegaron en el buque de la superioridad profesional, intelectual, periodística, y hoy naufragan en sus pequeñas balsas a las que quedó reducido su talento, su capacidad y su profesionalismo. Y bueno, pues seguimos hablando de estos temas. Por cierto, a ver, querido Luis Guillermo, ¿cómo no hablar de una oposición moralmente derrotada cuando en el PRI se llevan tan pesado que hasta suspenden la plenaria del Partido Revolucionario Institucional? La suspende Miguel Ángel Osorio Chong, el coordinador de los senadores del PRI, porque llega Alito Moreno. ¿Cómo no hablar de una decadencia en el PAN cuando Lili Téllez va a aplaudirle al gobernador de Guanajuato, en donde se están cayendo las cosas a pedazos, en donde tiene que recibir las palmaditas de Vicente Fox? ¿Cómo no hablar de una oposición en el piso, en la lona, cuando el muy chucho de Zambrano básicamente lanza al ruedo como aspirantes a la presidencia de la República Miguel Ángel Mancera y a este señor Silvano Aureoles? Ayúdame a entender, mi querido Luis Guillermo, en qué realidad política estamos rumbo al 2024, porque ya más o menos te di un panorama de la oposición, y en Morena lo que se pide es unidad, con exitosas plenarias tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República. ¿Cómo has visto esto? Yo veo un gran contraste entre 4 o 5 fuertes en el lado de la coalición Juntos Hacemos Historia, Morena, PT, Verde, a pesar de los jaloneos, y una oposición que da lástima, ¿no? ¿O tú qué piensas, mi querido Luis Guillermo? Creo que la desesperación absoluta ya llegó a las filas de la oposición, que no atina de ninguna manera a articular, ya no digamos, ya no digamos un proyecto de gobierno, mi querido Vicente. Es demasiado pedirles cuando faltan menos de 2 años para la elección presidencial de 2024. Es demasiado pedirles que presenten un proyecto de gobierno, que presenten una estructura programática del futuro del país, que plantean o que promueven o al que aspiran gobernar. Ya ni siquiera son capaces de articular la forma en la que van a elegir a su candidato o su candidata presidencial, ante la evidente carencia de figuras que puedan significar una posibilidad exitosa en la contienda presidencial de 2024. Lo que hemos visto en los últimos meses ha sido una verdadera furia opositora por la incapacidad de ponerse de acuerdo, de conciliar sus muy dispersos y distantes intereses, y están hoy metidos en una verdadera batidora de mezquindades. Vemos en el PRI, como bien lo comentas, a las diferentes facciones, unas encabezadas por el exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, otras encabezadas por el todavía presidente de lo que queda de ese partido, Alejandro Moreno, disputarse los restos del cadáver y tratar de sobrevivir en ese pequeño muñoncito que queda
del Partido Revolucionario Institucional para catapultarse, no a la presidencia, les queda demasiado lejos, aunque sea los huesitos que se puedan rescatar en el Congreso en 2024. Vemos a una, entre muy, muy gruesas comillas, sociedad civil organizada, intentando crear membretes que prácticamente maquilan como tortillas, uno al día o dos al día, para intentar convencernos de que Dante Delgado, Josefina Vázquez Mota, Patricia Mercado, Miguel Ángel Mancera, Claudio X González, Jorge Castañeda, Vicente Fox o cualquiera de los exrectores priistas de la UNAM, incluidos Narro, Barnés y sus achichincles en las instituciones, como la esposa de Francisco Labastida, Teresa Labastida, tienen algo que ofrecerle a este país después de 40 años de vivir del presupuesto cómodamente. Vemos a esta camarilla de oportunistas intentando, mi querido Vicente, convencernos de que Futuro 21, Alianza Federalista, México, quién sabe qué, Concerta, etcétera, tienen una propuesta de nación de cara al 2024. Y los vemos cada día sangrando las uñas por aferrarse a cualquier hueso que todavía les quede disponible. Esto es una tragedia para la oposición, pero es una bendición para el pueblo de México, porque significa que en 2024 tendremos la posibilidad de darle continuidad a la transformación a través de los diferentes matices que tiene Morena con sus candidaturas, sus posibles candidaturas presidenciales. Podremos elegir entre Claudia Sheinbaum o Marcelo Ebrard o Adán Augusto López, incluso hasta podríamos elegir a Gerardo Fernández Noroña, y sabremos que la continuidad y la profundización de los cambios están garantizados. La oposición, en cambio, busca desesperadamente a alguien, quien quiera que sea, quien quiera que grite bonito, quien quiera que mienta bonito, quien quiera que escupa bonito, para tener la mínima posibilidad de rascar, aunque sea unos cuantos huesitos, en el próximo Congreso Federal. Oye, pero ¿no te parece alucinante que hablen de cambio, que hablen de que no va por buen camino el país y tienen que rescatar al conocido en el bajo mundo del panismo como el jefe Diego Fernández de Ceballos? Santiago Krill se sienta presidenciable, reaparezca Manlio Fabio Beltrones en la plenaria del PRD. O sea, es para volverse locos. Reapareció La Bastida, Madrazo anda a todo lo que da. O sea, ¿de qué me hablan? ¿Cambio? ¿De qué me hablan? Un cambio de rumbo. Pues si ya gobernaron, ya formaron parte de esta élite que tanto daño le hizo a México. Digo, ¿con qué pinche cara, Luis Guillermo? Perdidos los escrúpulos, mi querido Vicente, no queda más que convencerse de que el hambre es canija. Y ellas, que se quedaron sin hueso, que se quedaron sin recursos, que se quedaron sin la posibilidad de exprimirle al país hasta el último centavo, van a hacerlo todo, absolutamente todo, por recuperar el poder. Y eso incluye aliarse con sus propios enemigos. Eso incluye quitarse el asco entre ellos mismos y mutuamente convencerse de que pueden hacer un frente común. Pero además incluye utilizar todas
sus herramientas, incluso las oxidadas, a disposición para alcanzar su objetivo. No descartes, mi querido Vicente, que todos estos dinosaurios del viejo régimen empiecen a sacar publicaciones, medios, portales, libros que financien a los muchos medios de comunicación tradicionales que ya se están muriendo para hacer sus campañas. No te extrañe que Manlio Fabio Beltrones alce la mano y diga, yo también puedo ser presidente. No te extrañe que el jefe Diego salga de su sarcófago y diga, yo también quiero ser presidente. No te extrañe, mi querido Vicente, que en las próximas semanas todos los servicios médicos forenses del país estén siendo buscados por esta gerontocracia política para darse manitas de gato, quitarse las telarañas, quitarse las arrugas sobre las arrugas y mostrar sus sonrisas colgate con mucha, mucha animosidad. Yo creo, mi querido Vicente, que vamos a ver el regreso de los muertos vivientes a la política nacional y ese va a ser un espectáculo digno, dignísimo de la peor película de zombies. Bueno, por no dejar, nada más porque ya estamos centrados, permíteme confirmar con un video lo que tú estás diciendo. Imagínense en qué grado están de desesperación los prianredistas, sobre todo los priistas en el Estado de México, cuando todas las encuestas apuntan a que Delfina Gómez, a que Morena, Verde y PT, la coalición Juntos Hacemos Historia, los va a despedazar en las elecciones de este año, que la candidata del PRIANREDE, la priista Alejandra del Moral, es que es el colmo, anda reconociendo al AIFA. Imagínense, ser valiente significa proteger las cosas que benefician a las familias mexiquenses, como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Dios mío, de mi vida le va a dar chorro del coraje a Alito Moreno. Vea y escuche. ¿Cómo están? Buen día. Hoy quiero hacerles una reflexión que me quitó el sueño. Ser valiente significa trabajar pensando en la gente y no en los partidos políticos. Y precisamente por eso quiero compartir lo que pienso acerca del Aeropuerto Felipe Ángeles, que fue construido aquí en el Estado de México, en Zumpango y Tecámac. Entiendo las críticas que ha tenido el aeropuerto, que a veces he compartido, pero el AIFA ya está aquí, ya está concluido y ya está en operación. Y en diciembre se ubicó ya como uno de los 10 aeropuertos con más vuelos de todo el país. Y su desarrollo puede ser fuente de bienestar para miles de mexiquenses. Como lo he dicho a lo largo de mi precampaña, tenemos que ser valientes para proteger las cosas que sirven y también para cambiar las que no funcionan. Y el AIFA es un proyecto que puede beneficiar a miles de mexiquenses y por eso tenemos que defenderlo y promoverlo. El aeropuerto no es de ningún partido político. El aeropuerto ya es de los mexiquenses y tiene el potencial para traer desarrollo, empleo y bienestar para los habitantes de Chalco, Chimalhuacán, Imagínese usted que los priistas para... No, qué cosas. Otro milagro de la Cuarta Transformación, otro milagro de, ¿cómo le decía Enrique Krauss? El Mesías tropical. Los priistas aplaudiendo el AIFA, promoviendo el AIFA, pero eso sí, el AIFA no es de ningún partido. Ah, cabrón. Y los priistas, ¿qué? ¿Se tuvieron que tragar su veneno cuando aplaudían a Claudio X González y sus amparos para que no se cancelara el aeropuerto de Texcoco, para que no se echara a andar el AIFA? ¿No fueron los priistas los que decían que se había ladeado, que estaba ladeada la torre, que ese cerro se iba a interponer? Que, mi querido Luis Guillermo, ya para cerrar, yo pensé que ya habíamos visto todo y me sorprende la señora del Moral, la candidata del PRI en el Estado de México, que en su desesperación ya nada más falta que diga lo que es verdad, pues, pero nunca lo van a aceptar.
AMLO es mi presidente y es un chingón, mi querido Luis Guillermo. No te extrañe, querido Vicente, que en cualquier momento la fifí Alejandra del Moral, esta chica, esta chica tech y exhibero, pues exhiba estas fotos que se tomó junto a López Obrador, güey, porque ella, que viene de abajo, de muy abajo, pues es muy consciente de las cosas que se requieren en el Estado de México, güey. Incluido este aeropuerto que le da servicio a miles de jodidos pues, que viven en Tecámac, güey. Yo estoy seguro, completamente seguro, Vicente, que Ale será una extraordinaria candidata y que además pues va a convencer a su gente, a la gente abajo, a esos miles de pobres que ella pues compraba con la tarjeta rosa que entregaba a las personas más pobres en el Estado de México. Sí, se clavaron mucho dinero con esa lana de la tarjeta rosa, pero Ale, bueno, pues Ale es muy consciente, pues porque ella viene de abajo. Ella nació con pañales de nopal y pues ahora que es la candidata de los pobres en el Estado de México, pues es consciente de su poder. Nada más te voy a pedir un favor, Luis Guillermo. No me digas güey, es güey. Me parece ridículo, mi querido Vicente, y me parece hasta patético este intento de engañar a la sociedad mexiquense cuando se sirvieron durante los últimos 6 años de programas sociales que estaban puestos ahí no para ayudar a los millones de personas necesitadas en el territorio mexiquense, sino para construir contingentes obedientes y abyectos a un proyecto en decadencia. Alejandra del Moral fue el instrumento mediante el cual el gobierno de Alfredo del Mazo quiso comprar la conciencia de los más pobres, de la conciencia de la gente más necesitada, y utilizaron los mecanismos de desarrollo social podridos para comprar la conciencia. Afortunadamente, las mexiquenses, los mexiquenses son gente digna, trabajadora, honesta y consciente de que se acabó el servilismo, se acabó el vasallaje y llegó el momento de matar esa máquina creadora de pobres llamada Partido Revolucionario Institucional. Es ridícula la actitud de Alejandra del Moral, como ridícula la candidatura de una mujer completamente desconectada de las profundas necesidades del Estado de México y copartícipe de una estructura de engaño, sometimiento y degradación social. Mi querido Luis Guillermo, como siempre, es un placer compartir cámaras y micrófonos contigo, maestro. ¡Güey! Te la rifaste hoy, te la rifaste, mi querido Luis Guillermo. ¿Por qué no cerramos invitando a la gente a que te siga, que te apoya, que te respalde en tus trincheras independientes, que además están generando ampolla, que hacen que muchos hagan chile con la cola? Lo veo en las respuestas que tienes en redes sociales. No estás solo, no te dobles, mi querido Luis Guillermo. Muchas gracias, mi querido Vicente. Gracias, como siempre, por el apoyo, por el respaldo y por el espacio. Y aquí nos vemos, como cada semana, en Sin Censura y también en mis redes sociales, Luis G. Hernán y Sexta W, y por supuesto en mi canal de YouTube, Luis Guillermo Hernández Sexta W, que ya va a regresar al aire después de que reparamos nuestros trastos tecnológicos que estaban averiados. Así que ahí nos vemos, haciendo camino al andar, mi querido Vicente. Como siempre, un gusto, un placer compartir contigo y con la extraordinaria audiencia de Sin Censura. Nos vemos la próxima semana. Te mando un abrazo, Luis Guillermo. Estamos al pendiente, el maestro Luis Guillermo Hernández, hablando con nosotros sin censura. Y mi querido
maestro Ricardo Sevilla. Señoras y señores, ¿ya saben qué día es? Es miércoles de investigación especial, de reportaje especial del maestro Ricardo Sevilla, periodista independiente, escritor, columnista del diario Basta y orgullosamente miembro de esta familia sin censura. Mi querido Ricardo, hay que hablar del arte de la mentira. Te mando un abrazo. Otro abrazo fuerte de regreso, querido Vicente, público memorioso. Hoy es miércoles de reportaje especial, en efecto, y bueno, pues hay que hablar de México Colectivo, precisamente, esta nueva, entre comillas, organización que salió, creció, floreció en 24 horas y feneció en ese tiempo. Pero hay que hablar de esta organización porque hay un arte de la mentira ahí muy interesante. Y déjame platicarle. Si alguna vez pasó usted por la calle Lago Texcoco en la colonia Anáhuac, aquí en la Ciudad de México, quizá no haya notado algo especial que llamara su atención. Sin embargo, en el número 112B bis de esa calle se encuentran las instalaciones de un enorme bodegón que tiene dos pequeñas puertitas. Esas puertitas que las está usted viendo en ese momento, la primera puerta pintada de café oscuro lleva a las oficinas Galería Etra, una empresa que, de acuerdo con ella misma, se dedica a 3 rubros: gestión de exposiciones, promoción de artistas y venta de arte contemporáneo. Hace no mucho tiempo, Galería Etra solía montar exposiciones en otro inmueble ubicado en la calle Londres 54, en la colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc. Sin embargo, de acuerdo con información que ellos mismos comparten, el lugar cerró debido a los estragos que dejó tras su paso la pandemia de COVID-19. La segunda puerta del 112B bis, pintada de café claro, lleva a otra empresa, a la empresa Beta Verde SADCB, la cual presume dedicarse a la provisión de servicios de instalación de tecnologías sustentables, así como al desarrollo de tecnologías verdes para bienes inmuebles. Ahí está usted viendo las dos puertitas, y aunque ambas entradas parecen modestas y descoloridas, la compañía Beta Verde SADCB es un negocio bastante próspero y celebra contratos nacionales e internacionales para instalar paneles fotovoltaicos, calentadores solares y aires acondicionados. De hecho, en 2015, el propio director general de Beta Verde le escribió una carta al mismísimo Ban Ki-moon, en ese entonces secretario general de las Naciones Unidas, justo como lo está usted viendo en este momento en su pantalla, para refrendarle su compromiso con los 10 principios del Pacto Mundial sobre los Derechos Humanos, los derechos laborales, el medio ambiente y, hágame usted favor, la lucha contra la corrupción. Ahorita va a ver de qué le estoy hablando. Y fíjese usted que antes de seguir, debo confesarle que al observar estas instalaciones ubicadas en la colonia Anáhuac, me hice varias preguntas que ahora quiero plantearle a usted. ¿Se imagina usted entrando por alguna de estas dos puertitas al jurista y exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Diego Valadez, para dictar en este bodegón una cátedra sobre democracia? ¿Se imagina usted en este espacio al exprocurador general de justicia del Distrito Federal hablando sobre cómo recuperar la vida institucional y sanar el tejido social de México? Le formulo otra pregunta. ¿Se imagina usted en este lugar al exrector de la Universidad Nacional Autónoma de México, José Narro Robles, haciendo aquí un llamado a acordar, diseñar y poner en marcha reformas para emprender el camino del reencuentro que, según él, requiere nuestro país? Y si hace un acopio de imaginación, ¿podría visualizar en estas bodegas al exsecretario de Salud peñanietista? Y ya que estamos formulando esta clase de preguntas, permítame hacerle otra. ¿Se imagina usted a Patricia Mercado, la flamante exsecretaria del Trabajo del gobierno de Miguel Ángel Mancera, justo en este sitio, hablando sobre cómo volver a soñar con la paz, la democracia, dignidad y armonía compatibles con la diversidad y pluralidad, según ella? ¿Se imagina? Y yendo un poco más allá con esta clase de preguntas, ¿se imagina usted en este inmueble al exgobernador de Sinaloa y exsecretario de Gobernación, Francisco Labastida Ochoa?
¿Se imagina el senador y exgobernador interino de Veracruz, Dante Delgado, en este bodegón? Y por último, ¿se imagina la exsecretaria de Desarrollo Social, foxista y secretaria de Educación Pública, calderonista, Josefina Vázquez Mota, que está usted viendo en su pantalla, acudiendo a este lugar, entrando por esas puertitas? ¿Se las imagina? No, comprendo. Posiblemente no se los imagine. Y es que quizá, solo al ver las imágenes del lugar, usted se dé cuenta que las instalaciones no se parecen en nada a las del Poliforum Siqueiros o a las del Auditorio Nacional. Y tocado este punto, es probable que usted responda: no creo que ninguno de estos personajes hayan estado ahí nunca. Y no se equivocará. La pregunta será en todo caso: ¿y por qué tendrían que haber acudido a semejante lugar estos personajes? Quizá tendrían que haber ido porque, de acuerdo con el aviso de privacidad que aparece en el portal México Colectivo, justo en ese inmueble deberían encontrarse las instalaciones de esa organización, de México Colectivo, como lo está usted viendo en su pantalla. Y es que, como usted puede observarlo en la pantalla, México Colectivo dice tener su ubicación precisamente ahí, en Lago Texcoco 112B bis. Lo curioso es que al entrevistar a empleados que trabajan en una gasolinera que se encuentra justo en contraesquina de ese domicilio, nos dicen que jamás han visto llegar por ahí ni a Patricia Mercado, ni a Francisco Labastida, ni a José Narro, ni a Diego Valadez, ni a Josefina Vázquez Mota, ni tampoco al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, quien ayer, usted lo sabe, a 24 horas de que esa organización nació, decidió desvincularse de ella. Sin embargo, quien sí ha estado ahí en el número 112B bis de la calle Lago Texcoco es, desde luego, el dueño de la Galería Etra y de la empresa Beta Verde SADCB, de las que les hablaba al principio del reportaje. Ahora, lo interesante es que el propietario es un sujeto llamado Rodrigo Borrás. Ese sujeto también estuvo presente en el Poliforum Cultural Siqueiros durante la presentación de la organización México Colectivo. El dueño de Galería Etra y de Beta Verde SADCB enfatizó en ese evento una y otra vez de manera recalcitrante la importancia de hacer crecer el proyecto México Colectivo, diciendo que era un proyecto independiente, que era un proyecto democrático, que era un proyecto de la ciudadanía. Pero lo que resulta aún más interesante es que Rodrigo Borrás Delgado es, de acuerdo con diferentes testimonios, sobrino del senador Dante Delgado Ranuro y el principal operador de México Colectivo. Rodrigo Borrás Delgado, de hecho, es dueño de una tercera empresa llamada Pando Servicios Digitales SAPI de CB, la cual fue precisamente la encargada de crear la plataforma colectivo, México Colectivo, tal como puede usted ver en esta imagen número 11. En esta imagen se va a dar cuenta, ahí subrayado lo tenemos, que Pando Servicios Digitales SAPI SADCB es la encargada de haber hecho la plataforma digital de México Colectivo. Pero México Colectivo, que ha dicho que es una organización apartidista, no lo es ni remotamente, y no lo es porque el sobrino de Dante Delgado tiene un estrecho vínculo laboral con el partido Movimiento Ciudadano. De hecho, este medio de comunicación, sin censura, pudo tener acceso a un contrato de Pando Servicios Digitales SAPI SADCB, donde usted puede constatar, aquí lo está viendo en su pantalla, que Movimiento Ciudadano le paga por nota 116,000 pesos por búsqueda y difusión de contenidos democráticos, tal como lo puede usted observar en esta imagen. Y si nos volvemos a la imagen número 4, nos vamos a dar cuenta que ahí, precisamente, en la parte de abajo, aparece el nombre del sobrino de Dante Delgado, Rodrigo Borrás Delgado. Entonces, México Colectivo no tiene absolutamente nada, ni de independiente, ni de democrático, ni de plural.
es un movimiento vinculado estrechamente y económicamente a Movimiento Ciudadano. Cuando estos personajes en el Poliforum Siqueiros dijeron que no iban a apoyar a ningún partido político, que no iban a apoyar a ningún candidato ni candidata hacia la presidencia, estaban mintiendo. Y estaban mintiendo porque este lugar, en la colonia Anáhuac, no lo han visitado jamás. Esa galería desde hace tiempo está cerrada. No hay exposiciones ya. Este es un galerón, es un bodegón donde tendrían sus oficinas fantasmas México Colectivo. México Colectivo, esta organización que nace el lunes y hoy está muerta tras el retiro de Cuauhtémoc Cárdenas, no existe prácticamente. Es una organización de las tantas que se han inaugurado, fantasmas, únicamente para lucrar. Y esos son los datos duros de hoy, querido Vicente, público de. En otras palabras, es pura simulación, es pura faramalla para el golpeteo político, pues. Así es. Y son absolutamente vinculados. Este personaje es sobrino de Dante Delgado, trabaja para Movimiento Ciudadano, está aportando capital de una galería de arte, supuestamente, y bueno, tiene otra empresa muy próspera de energías verdes, de energías limpias. Este lugar es prácticamente toda la manzana. Aquí está usted viendo las puertas, esas puertas pequeñitas, pero toda la calle, si usted, no la invito a que vaya, pero si usted tiene la oportunidad de revisar estas imágenes, esta dirección en el Google Maps, se va a dar cuenta de que es toda la manzana. Y la gasolinería que está enfrente, nos dicen que no los han visto jamás, que ahí simple y sencillamente guardan esculturas, cuadros, pinturas, pero que de ahí en fuera no ha habido ningún tipo de actividad, ni política, no ha habido reuniones, no ha habido prácticamente nada. Entonces, ellos solitos se están exhibiendo y nosotros siempre vamos a estar persiguiendo a la corrupción, y donde haya corrupción y donde haya simulación, nosotros nos vamos a encargar de quitarles la máscara. Esos son los datos duros, ese es el periodismo de investigación. Se necesita un hilo, sentido común para empezar a jalar y se va a ir todo el vestido y toda la máscara de la simulación, tal como está ocurriendo en este caso. Esa organización civil es completamente política y es una organización prácticamente fantasma. Así que vamos a continuar siguiéndole los pasos, querido Vicente. Antes de que te vayas, maestro Ricardo Sevilla, ¿quieres quitarle la máscara a otro rudo? ¿Quieres que juntos le quitemos la máscara en el cuadrilátero y que nos cuente como aquel Güero Rangel, tan famoso referee de la lucha libre, 3 palmadas sobre la lona para dejar fuera y quitarle la máscara a otro de estos personajes? ¿Te late? Me late, cacahuate. Venga, ¿de quién se trata? Bueno, le voy a hacer la de a caballo o le aplico la hurracarrana a David Páramo. Anoche hablábamos en Sin Censura Nocturno de este personaje, el padre de los análisis, el análisis superior, que sale con Ciro Gómez Leiva, mi querido Ricardo, y que ha hecho el ridículo una y otra vez. Acuérdate que hace años en Excelsior TV dijo que se veía muy lejana la posibilidad de que ganara Andrés Manuel López Obrador y que sería un desastre si llegaba López Obrador a la presidencia. Bueno, pues nos han hecho llegar a través de las benditas y malditas redes sociales este video en el que se ve a David Páramo en la plenaria de los legisladores y legisladoras del PAN en Tampico, Tamaulipas, hace 5 o 6 días, me dicen, y aparece el señor, ese que nos dice matraqueros, ese que nos dice aplaudidores, ese que nos dice paleros. Pues yo pregunto, ¿cuánto cobrará por las presentaciones
ante legisladores del PAN. Ya ven que ahora muchos se preparan para hacerle competencia al Pelón Gomis en el mundo de la comedia, pues ahora también que se preparen los grandes motivadores de México, porque ahí anda ya haciendo sus pininos David Páramo, quien anda muy rabioso, por cierto, contra Sin Censura, contra tu servidor en redes sociales. Échalo, David, para escucharlo. Quiero ser muy claro con ustedes, no nos vamos como Venezuela ni vamos para allá, porque para eso están ustedes, o por lo menos yo confío que para eso estén ustedes. Están todos los anhelos de muchísimos mexicanos. No la caguen. Ahí dice atrasito de David Páramo 2023. No la caguen, le pide a los legisladores y legisladoras del PAN, porque en sus manos están los anhelos de muchos mexicanos para que regresen nuestros privilegios. Ah, no va por ahí, ¿verdad, maestro Ricardo Sevilla? No, mira, este personaje es absolutamente reprobable. Yo tuve el infortunio de conocerlo justamente en Excelsior, cuando berreaba ahí en Excelsior TV. Siempre ha sido un palafrenero de Ciro Gómez Leiva. Se abrazan, se besan, se quieren mucho porque se tapan sus estulticias. Son personajes completamente desinformados, llenos de retórica hueca. David Páramo ya se sabe, utiliza drogas. No estoy diciendo aquí nada que no sea cierto, nada que no conste. Ha hecho del consumo de estupefacientes un hábito personal, un hábito que lo ha lesionado ya. Yo diría que incluso cerebralmente no coordina muy bien lo que dice, sus análisis. Yo siempre he tenido un gran recelo con David Páramo, porque me parece un agresor, un misógino, un personaje que insulta a las personas en sus redes sociales. Hoy lo hace de una manera desmesurada, pero antes era un personaje todavía peor. Si se puede ser mezquino, David Páramo sería el rey de los mezquinos, un personaje ineficiente, ineficaz, ocurrente, alguien que ha sabido cargarle la maleta a Ciro Gómez Leiva desde que estaba en el Canal 40 y que le ha seguido los pasos y que le ha aguantado el trote. Y bueno, es un personaje que tiene mucho resentimiento y se está tratando de colgar de los medios de comunicación independientes como Sin Censura, como es tu caso. ¿Por qué? Porque sabe que la gente está atendiendo estos espacios, porque sabe que aquí el análisis se hace con muchísima responsabilidad. Nosotros no damos un paso sin guarache, siempre estamos hablando con datos duros, siempre estamos hablando con contratos, siempre estamos hablando con imágenes, con testimonios. Hacemos periodismo. Este personaje lo único que hace es agredir, lo único que hace es ser el palafrenero de Ciro Gómez Leiva. Ahora lo vemos plenamente ahí en las huestes del Partido Acción Nacional, llamando prácticamente a un voto o a votar en contra del partido Morena. Ya sabíamos que era un sujeto de derecha, ya sabíamos que tenía el cerebro consumido, sabemos perfectamente que es uno de los galgos que corren tras el chayote en el galgódromo del periodismo maiceado, pero al verlo aquí, lo único que hacemos es corroborarlo. Es un personaje estulto y vendido. Pero mi querido Ricardo, no demerites, por favor, el gran análisis. Los anhelos de millones de mexicanos están en sus manos. No la caguen. No, profundo, chingón el análisis. Nótese mi sarcasmo. Mi querido Ricardo, como siempre es un placer saludarte. Qué bueno que has presentado los datos duros ante la audiencia de Sin Censura y sé que sigues con tus espacios desde donde también estarás compartiendo información desde tus redes sociales, desde tus columnas. ¿Por qué no cerramos con la invitación de todos los días para las miles de personas que están conectadas en Sin Censura? Claro que sí, querido Vicente, al contrario, un placer compartir los micrófonos y el espacio de este medio de comunicación libre como el viento.
y síganme por favor en mis redes sociales, en Twitter, @Sevilla Crítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, y nada más. Síganme por favor en Paralelo 24, donde estaremos publicando precisamente este reportaje que ahora le presentamos para quitarle de una vez por todas la máscara a este México colectivo. Síganme por favor en Los Datos Duros, Ricardo Sevilla, Los Datos Duros. Hoy tenemos informativo en punto de las 8:30 de la noche. Síganme en el diario Basta, donde soy columnista, y por supuesto aquí también en La Familia Sin Censura, donde soy orgullosamente miembro. Y si todo marcha bien, ojalá que sí, querido Vicente, público memorioso, nos encontramos por aquí el día de mañana y vamos a seguir quitándole la tapa a los rudos y vamos a contarle 3 en el ring y 10 fuera del ring, porque ya no van a regresar. Un abrazo fuerte, querido Vicente. Claro que sí, mi querido Ricardo Sevilla, el maestro Ricardo Sevilla, hablando con nosotros sin censura. Y bueno, amigos, amigas, regresamos en breve, pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1.600.000 suscriptores, Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores, y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.